Antes de comenzar esta historia quiero decirles algo. No todos los que me escriben lo hacen para impresionar a nadie. Algunos lo hacen porque necesitan que alguien más sepa lo que vivieron, aunque sea un desconocido del otro lado de la pantalla. Así me llegó el mensaje de Andrés, un contador de Guadalajara, México, que me escribió una noche de semana con pocas palabras de introducción y mucho detalle en lo que siguió. Si estás suscrito al canal, gracias por seguir aquí. Y si llegaste hoy por primera vez, esta es una buena historia para quedarte. Lo que Andrés vivió durante las semanas después de que su familia se mudó a una casa nueva es el tipo de experiencia que cambia para siempre la manera en que uno mira los rincones oscuros de su propio hogar. Soy contador. Trabajo con números, con balances, con estructuras lógicas que tienen que cuadrar al centavo. Mi cerebro funciona de esa manera. Busca el orden, identifica las inconsistencias, resuelve los problemas con metodología. No soy una persona que se deja llevar por las impresiones o los presentimientos. Lucía, mi esposa, siempre me decía que yo era el tipo de persona que necesitaba ver algo 3 veces antes de creerlo. Tenía razón. Hasta que viví algo que no importaba cuántas veces lo viera, seguía siendo igual de imposible. Todo comenzó con la mudanza. Lucía y yo llevábamos 4 años buscando casa propia. Vivíamos en un departamento rentado en una zona céntrica de Guadalajara que nos quedaba pequeño y que consumía una parte considerable de nuestro ingreso mensual. Cuando encontramos la casa en la colonia del sur de la ciudad, los dos supimos que era lo que buscábamos. 2 plantas, 3 recámaras, jardín pequeño atrás, precio razonable para el tamaño y la ubicación. Era una colonia tranquila, de casas de los años 70 bien mantenidas, con árboles en las banquetas que le daban sombra a la calle durante el día. La compramos en julio. Nos mudamos en agosto, en pleno calor. Los primeros días fueron el caos habitual de cualquier mudanza. Cajas por todos lados, muebles en posiciones provisionales. La sensación de vivir dentro de algo que todavía no era tuyo del todo, pero que poco a poco iba tomando la forma de un hogar. Lucía se encargó de la cocina y las recámaras. Yo me encargué de la sala, el estudio y los trámites de los servicios. Dormimos bien esas primeras noches, con el cansancio productivo de quien ha hecho cosas concretas durante el día. La casa olía a pintura nueva. El dueño anterior la había repintado antes de vendérnosla. Paredes blancas limpias que le daban un aspecto fresco y neutral. Había algo agradable en ese olor, en esa blancura. La sensación de un espacio sin historia, de un lugar que todavía no había acumulado nada. Más tarde entendí que esa sensación era completamente equivocada. La primera señal fue Lucía. Mi esposa es intuitiva de una manera que a mí siempre me resultó difícil de categorizar. No era supersticiosa exactamente. No creía en astrologías ni en rituales, pero sí tenía una sensibilidad hacia los espacios y las personas que yo no tenía. Ella entraba a un lugar y decía, aquí algo no está bien, o aquí me siento cómoda, con una certeza que con frecuencia resultaba tener alguna base real que yo no había percibido. Lo atribuía a su capacidad de leer detalles sutiles que yo pasaba por alto. La temperatura, la luz, la manera en que la gente se movía en un espacio. A los 5 días de mudarnos, Lucía me dijo que la recámara de la planta baja, la que habíamos designado como cuarto de huéspedes, le incomodaba. ¿Incomodaba cómo?, pregunté. No sé explicarlo bien. Cuando entro ahí siento que el aire es diferente, más pesado. Le dije que probablemente era la ventilación. Esa recámara tenía una sola ventana pequeña que daba al jardín lateral, mientras las otras tenían ventanas más grandes. La lógica de la circulación de aire explicaba perfectamente la diferencia de temperatura y densidad. Lucía me miró con esa expresión suya que significaba que aceptaba mi explicación, pero que no la encontraba suficiente. No hablamos más del tema esa noche. 2 días después, Lucía me dijo algo diferente sobre el mismo cuarto. Andrés, anoche soñé con esa recámara. ¿Qué soñaste? Que estaba adentro y que había alguien parado en el rincón. Un hombre. No lo veía bien porque era oscuro, pero estaba ahí, de pie, mirándome. Le pregunté cómo se había sentido en el sueño. Me dijo que no había tenido miedo exactamente, sino algo más parecido a la incomodidad de sentirse observada sin consentimiento. Le dije que era normal soñar con los espacios nuevos mientras el cerebro los procesaba. Que nuestra mente tarda en incorporar los lugares nuevos, y a veces los puebla con cosas durante la noche. Lucía asintió.
pero guardó silencio durante el resto del desayuno. La primera cosa concreta que no pude explicar ocurrió una semana después de la mudanza. Eran las 11 de la noche, un martes. Lucía ya dormía arriba. Yo estaba en el estudio terminando un reporte que tenía que entregar al día siguiente. El estudio quedaba en la planta baja, al lado de la recámara de huéspedes. Trabajé durante 1 hora con concentración, sin prestarle atención al resto de la casa. Cuando terminé y apagué la computadora, en el silencio que siguió al ruido del ventilador del equipo, escuché algo. Era un sonido muy bajo, casi al límite de lo perceptible, como alguien respirando, pausado y regular, en el cuarto de al lado. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido continuaba. Era rítmico, consistente, con la cadencia de alguien que duerme, o que está completamente quieto pero despierto. Demasiado regular para ser el viento, demasiado orgánico para ser cualquier sistema mecánico de la casa. Me levanté despacio y fui a la puerta de la recámara de huéspedes. Estaba cerrada. Puse la mano en el picaporte y esperé un momento, escuchando desde el pasillo. El sonido venía de adentro, sin duda. Abrí la puerta de golpe y encendí la luz. El cuarto estaba vacío. La cama sin tender, las cajas que todavía no habíamos desempacado apiladas contra la pared. Sin nadie, sin nada fuera de lugar. El sonido había desaparecido en el momento en que encendí la luz. Me quedé en el umbral durante un rato, revisando el cuarto con la mirada, buscando cualquier cosa que explicara lo que había escuchado. Nada. Cerré la puerta y subí a la recámara principal. Lucía dormía tranquila. Me acosté con cuidado para no despertarla, y estuve un rato mirando el techo antes de dormirme. No le dije nada al día siguiente. No quería preocuparla con algo que probablemente tenía una explicación que yo no había encontrado todavía. Pero los días siguientes se acumularon más cosas que tampoco encontraron explicación. El miércoles, la puerta de la recámara de huéspedes, que yo había cerrado antes de acostarme, estaba abierta a la mañana siguiente. No de golpe, sino entreabierta, unos 20 centímetros. El jueves, Lucía me dijo que la noche anterior, mientras yo dormía, se había despertado y había sentido que había alguien más en la recámara, que no había visto nada, pero que la sensación había sido tan clara que había encendido la luz y revisado el cuarto completo, el viernes. Yo mismo tuve el sueño. Era el mismo que Lucía me había descrito. Una figura de pie en el rincón oscuro de la recámara de huéspedes, mirando hacia donde yo estaba. En mi versión del sueño la figura era más definida que en la descripción de Lucía. Era un hombre, alto, con la ropa oscura que podría haber sido de cualquier época porque no tenía detalles claros. No hacía nada, solo estaba ahí, con una atención total y fija dirigida hacia mí, con algo en esa atención que no era hostilidad exactamente, sino algo más frío y más antiguo que la hostilidad. Me desperté con el corazón acelerado. Lucía estaba despierta también, mirándome. «Tú también soñaste con él», dijo. No era pregunta. «¿Cómo sabes?» «Tu cara cuando te desperté es la misma cara que puse yo». Me senté en la cama y estuve un momento en silencio procesando todo. Los sonidos, la puerta, los sueños paralelos, la incomodidad de Lucía desde el primer día. «Voy a revisar la casa», dije. «Ya sé lo que vas a encontrar», dijo Lucía. «Nada, o nada que puedas ver». Tenía razón en lo primero. Revisé la planta baja completa, empezando por la recámara de huéspedes, luego el estudio, la cocina, la sala. Nada fuera de lugar. Puertas y ventanas cerradas, sin señales de entrada. Esa mañana, sábado, salí a caminar por el barrio con la excusa de explorar la zona, pero con la intención real de despejar la cabeza y pensar con orden. Era temprano, la calle estaba casi vacía, con el olor a tierra mojada de los jardines que los vecinos habían regado. En la banqueta de enfrente, sentado en una silla de plástico frente a su puerta, había un hombre anciano que me observó acercarse con la atención tranquila de quien tiene todo el tiempo del mundo. «Buen día», dije. «Buen día», respondió. «Usted es el que compró la casa de los Mondragón». Los Mondragón eran el apellido de los dueños anteriores. Le dije que sí. Don Ezequiel se presentó, sin levantarse de la silla. Conversamos unos minutos sobre la colonia, sobre las mejoras que se habían hecho en los últimos años. Don Ezequiel era un hombre pausado, de palabras precisas.
que miraba a su interlocutor con una atención que me recordó incómodamente a la figura del sueño, aunque enseguida me dije que era una asociación injusta producto del cansancio. Fue él quien abrió el tema, sin que yo dijera nada. ¿Cómo han dormido en la casa? Lo miré. Más o menos, dije, cauteloso. Don Ezequiel asintió despacio. La recámara de abajo, dijo. No era pregunta. Me quedé en silencio un momento. ¿Qué sabe usted de esa recámara? Don Ezequiel miró hacia la casa con una expresión evaluativa. Sé lo que saben todos los que llevan años en esta calle, que esa recámara tiene algo desde hace mucho tiempo, desde antes de los Mondragón, desde la familia que vivió ahí antes de ellos, que fue la que construyó la casa. Le pregunté qué era lo que tenía. Don Ezequiel tardó un momento antes de responder, como si eligiera cuidadosamente cuánto decir. El hombre que construyó esa casa en los 70 murió dentro de ella, en ese cuarto. Muerte natural, dijeron. Pero su familia siempre dijo que en sus últimas semanas ese hombre había cambiado de una manera que no correspondía a ninguna enfermedad, que se encerraba en ese cuarto por horas, que hablaba solo, que decía cosas que no tenían sentido. Su familia pensó que era el deterioro de la vejez, pero la hija mayor, ya mayor ella también antes de morir, le dijo a todo el que quiso escuchar que su padre no había muerto solo en ese cuarto. ¿Qué quería decir con eso? Que había algo con él, que ella lo había visto una vez, de pie en el rincón, mientras su padre estaba sentado en la cama mirándolo, que era un hombre oscuro que no pertenecía a esa casa ni a ningún lugar que ella pudiera nombrar. El frío que sentí en ese momento no era el frío de la mañana temprana de Guadalajara. Era otro tipo de frío, interior, que viene de cuando algo que uno trataba de mantener en la categoría de inexplicable pero probablemente racional, se mueve de golpe a otra categoría completamente diferente. ¿Y los Mondragón? Pregunté. ¿Ellos también lo vieron? Los Mondragón nunca usaron ese cuarto. Lo tenían cerrado con llave. El señor Mondragón me dijo una vez que cuando compraron la casa el agente inmobiliario les mencionó que había algunas historias sobre ese cuarto, pero que eran solo rumores de vecinos. Mondragón cerró el cuarto y no volvió a pensar en el tema, pero sus hijos nunca quisieron dormir en esa parte de la casa. Le pregunté a don Ezequiel si había algo que pudiera hacerse. El anciano me miró durante un momento. Hay una señora en la colonia americana que atiende este tipo de cosas. No es curandera ni nada de eso. Es una mujer que estudió estas situaciones durante muchos años y que sabe cómo manejarlas. Si me da su número le llamo yo mismo para explicarle. Acepté. Don Ezequiel entró a su casa y regresó con un teléfono anotado en un papel. Me lo dio sin más ceremonia. Esa tarde le conté todo a Lucía. Le conté lo de los sonidos, lo de la puerta, y lo que don Ezequiel me había dicho sobre el hombre que murió en ese cuarto y la figura que su hija había visto en el rincón. Lucía me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, «Ya lo sabía, no lo que acabas de contarme, pero sí que había algo, desde el primer día. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer?» «Llamar a la señora que me recomendó don Ezequiel». Lucía asintió. La señora se llamaba Amparo. Tenía unos 50 y tantos años. Hablaba con precisión académica. Y cuando llegó a la casa al día siguiente, lo primero que hizo fue pedirme que le mostrara cada habitación sin decirle nada sobre cuál nos preocupaba. Quería llegar a sus propias conclusiones sin que yo las contaminara. La seguí por toda la planta alta sin que ella dijera nada especial. Luego bajamos a la planta baja. Pasó por la cocina, la sala, el estudio. Y cuando llegó a la puerta cerrada de la recámara de huéspedes, se detuvo sin que yo dijera nada. «Esta», dijo. Sí, Amparo abrió la puerta y entró. Yo me quedé en el umbral, observando. Ella recorrió el cuarto despacio. Se detuvo especialmente en el rincón donde la figura del sueño siempre estaba de pie, y pasó las manos por el aire de ese rincón con una concentración que no era teatral, sino completamente funcional, como un médico palpando algo que sus manos conocen mejor que sus ojos. Luego salió y cerró la puerta. «Hay una presencia», dijo, en el pasillo, con la misma calma con que podría decir que había humedad en la pared. «Masculina, antigua. Lleva mucho tiempo en ese rincón. No creo que sea la persona que murió en ese cuarto, o no solo esa persona. Creo que lo que hay ahí es anterior, y que el hombre que murió simplemente lo encontró, igual que ustedes». Le pregunté qué era exactamente lo que había encontrado.
Amparo eligió sus palabras con cuidado. Hay cosas que se instalan en los lugares por razones que no siempre podemos rastrear. Algunas llegaron porque alguien las invocó. Otras simplemente encuentran un espacio donde la energía les es favorable y se quedan. Lo que hay en ese cuarto pertenece a la segunda categoría, creo yo. No tiene intención específica de hacer daño, pero su presencia genera una perturbación en las personas que duermen cerca porque irradia algo que el sistema nervioso percibe como amenaza, aunque no lo sea en el sentido estricto. Puede sacarse, puede limitarse y puede indicársele que no tiene acceso al resto de la casa ni a las personas que viven en ella. No siempre se puede expulsar completamente algo que lleva tanto tiempo en un lugar, pero sí puede establecerse una frontera. Lo que Amparo hizo durante la hora siguiente no lo voy a describir en detalle porque hay partes que no entendí suficientemente bien como para explicarlas con precisión. Lo que sí puedo decir es que trabajó principalmente en el rincón de ese cuarto, con elementos que traía en una bolsa de tela, y que al terminar el cuarto, se sentía diferente de una manera que yo no esperaba percibir, pero que percibí de todos modos. Más ligero, más neutral, como si algo que había estado ahí acumulando presencia durante años, hubiera retrocedido a una distancia que ya no alcanzaba el umbral de la puerta. Amparo nos dijo que la recámara podía usarse, pero que era preferible no dormir ahí durante al menos un mes, que lo que había hecho era establecer límites, no eliminar la presencia, y que necesitaba tiempo para asentarse. También nos dijo algo que no esperaba, que el sueño que habíamos tenido los dos, la figura en el rincón, era probablemente la manera en que esa presencia comunicaba su existencia, no con intención de asustar, sino porque era la única forma de contacto que tenía con personas dormidas, mostrarse en el espacio donde los sueños ocurren. ¿Sabe lo que está haciendo?, pregunté sin poder evitarlo. ¿Es consciente? Amparo me miró con una expresión que no era exactamente de paciencia, pero que se le parecía. Esa pregunta no tiene respuesta simple. Lo que sé es que responde a límites, y eso es suficiente para trabajar con ello. Pasó el mes, luego otro. No volvimos a escuchar la respiración, no volvimos a tener el sueño. La puerta de la recámara de huéspedes dejó de abrirse sola. Usamos ese cuarto por primera vez como cuarto de huéspedes en diciembre, cuando llegó la mamá de Lucía a pasar las fiestas. No le dijimos nada de lo que había pasado. Ella durmió bien todas las noches, sin reportar nada extraño. Pero Lucía y yo sabemos que hay algo ahí todavía. No porque lo sintamos con la misma intensidad de los primeros días, sino porque hay momentos, muy ocasionales, en que al pasar frente a esa puerta cerrada percibo algo que no tiene nombre exacto. Una cualidad en el aire, un cambio de temperatura de 1 grado o 2, la sensación brevísima de ser consciente de algo que también es consciente de mí. Pasa en un segundo y luego se va. Amparo nos dijo que probablemente siempre habría algo de eso, que la presencia no desaparecería sino que permanecería contenida, y que mientras respetáramos los límites que ella había establecido, lo que quedaba ahí respetaría los nuestros. Llevamos 1 año y medio en esa casa, la hemos hecho nuestra. Los muebles encontraron su lugar definitivo. El jardín del fondo tiene ahora plantas que Lucía cuida con dedicación. El estudio se convirtió en el espacio favorito de mi jornada laboral. Es una casa con historia, como todas las casas viejas, solo que la nuestra tiene una historia que la mayoría de los vecinos conoce y que nosotros conocemos también, de una manera más directa de lo que hubiéramos preferido. Eso es todo lo que Andrés quiso contarme. Andrés me cerró el mensaje con una observación que no he podido quitarme de la cabeza. Dijo que lo más perturbador de toda la experiencia no fue la figura en los sueños ni los sonidos de noche, sino darse cuenta de que algo había estado en ese rincón durante décadas, observando a todas las familias que habían vivido en esa casa, y que ninguna de ellas lo sabía del todo, que la ignorancia no lo hacía menos real. Me parece una forma muy honesta de terminar una historia así. Si alguna vez compraste una casa o rentaste un departamento y sentiste desde el principio que algo no estaba del todo bien, me gustaría leerlo. Los comentarios están ahí. Nos escuchamos pronto. Quiero compartir algo que me llegó hace poco de un oyente que firma como Mauricio. Me escribió desde una ciudad del norte. Me dijo que lleva años cargando esta historia
y que nunca encontró la manera de contársela a alguien sin sentir que lo miraban como si hubiera perdido la razón. Así que me la escribió a mí. Si tú también tienes algo así guardado, ya sabes dónde encontrarme. Lo que Mauricio vivió ocurrió cuando tenía 32 años y aceptó quedarse unos meses en la casa familiar de un compañero de trabajo, una casa vieja en las afueras, mientras resolvía un problema de vivienda. Lo que no sabía era que esa casa tenía un huésped que llevaba ahí mucho más tiempo que cualquiera de ellos. La casa de Rodrigo estaba a 40 minutos del centro, por una carretera que durante el día parecía perfectamente normal y que de noche adquiría esa cualidad de las carreteras que nadie usa después de cierta hora, no porque haya nada malo en ellas, sino porque simplemente no hay razón para estar ahí. Rodrigo me ofreció el cuarto de huéspedes cuando supo que yo estaba buscando dónde quedarme después de que el propietario de mi apartamento decidió venderlo con 2 semanas de aviso. Era un gesto genuino. Rodrigo y yo llevábamos 3 años trabajando en la misma empresa. Nos llevábamos bien dentro de lo que cabe entre compañeros de trabajo, y él vivía solo en esa casa grande que había heredado de sus padres y que tenía más espacio del que una persona sola necesitaba. Es temporal, me dijo cuando acordamos. Lo que necesites, sin prisa, le agradecí. Hice mi maleta, cargué las cajas con lo esencial y me mudé un sábado de octubre. La casa era de 2 plantas, construida probablemente en los años 60, con esa solidez de la construcción de entonces que hacía que las paredes tuvieran un grosor que las casas modernas ya no tienen. Jardín delantero descuidado, garage lateral, una cocina grande que olía a madera vieja, y en la planta alta 4 habitaciones de las cuales Rodrigo usaba una, y las otras 3 llevaban años sin uso regular. La mía daba al jardín trasero. Tenía una ventana ancha y una cama que crujía pero que era cómoda. No era un apartamento en el centro, pero tampoco estaba mal. Los primeros días fueron de adaptación, aprender los ritmos de la casa, que el calentador de agua tardaba en calentar, que la tercera escalera desde abajo crujía con una nota particular que después de un tiempo dejé de escuchar conscientemente. Aprender los ritmos de Rodrigo también, que se levantaba temprano y se acostaba tarde y que durante los fines de semana prácticamente desaparecía en su habitación con música y auriculares. Era una convivencia fácil, tranquila, sin complicaciones, hasta la segunda semana. El primer indicio fue el olor. Era difuso al principio, algo que yo percibía brevemente al entrar al pasillo de la planta alta y que desaparecía antes de que pudiera identificarlo. Un olor orgánico, húmedo, parecido a tierra mojada o a hojas descompuestas, que no tenía ninguna fuente obvia en una casa que, aunque vieja, estaba limpia y mantenida. Se lo mencioné a Rodrigo una mañana mientras desayunábamos. Él levantó la vista del café. ¿Qué tipo de olor?, preguntó. Se lo describí lo mejor que pude. Tierra, hojas, algo orgánico y frío. Rodrigo asintió despacio, como si la descripción le confirmara algo que ya sabía. A veces pasa, dijo. La casa es vieja. La humedad sube de los cimientos en ciertas épocas del año. Era una explicación razonable. La acepté. Pero esa noche, cuando fui al baño pasada la medianoche, el olor estaba en el pasillo con una intensidad que no tenía nada que ver con la humedad de los cimientos. Era denso, presente, como si algo húmedo y frío hubiera estado ahí recientemente, y venía de la habitación que estaba al fondo del pasillo, la que siempre permanecía cerrada, la que yo había asumido que era simplemente otro cuarto sin uso. Me detuve frente a esa puerta. El olor era claramente más fuerte ahí. Puse la mano en el pomo. Estaba frío, mucho más frío que el resto de las cosas en ese pasillo de noche de octubre. No lo abrí. No sé exactamente por qué. Algo en la calidad de ese frío en el metal del pomo hizo que mi mano se retirara antes de que yo tomara una decisión consciente al respecto. Volví a mi cuarto, cerré la puerta, y estuve un buen rato sin poder dormir, escuchando el silencio del pasillo. Le pregunté a Rodrigo por esa habitación al día siguiente. Fue casual, o al menos intenté que sonara casual. Le pregunté qué había ahí, si guardaba cosas, si lo usaba para algo. Rodrigo tardó un momento en responder. Estaba lavando los platos del desayuno, de espaldas a mí, y ese momento de silencio fue suficientemente largo como para que yo notara que no era el silencio de quien piensa cómo describir un cuarto de almacenamiento. Era el cuarto de mi hermano, dijo finalmente.
No sabía que Rodrigo tenía un hermano. En 3 años de trabajar juntos nunca lo había mencionado. ¿Vive fuera?, pregunté. Rodrigo se tomó otro momento. Murió, dijo. Hace mucho, cuando éramos chicos. Dejó el último plato en el escurridor y se secó las manos. Nunca usamos ese cuarto después. Mis padres lo dejaron cerrado y yo seguí dejándolo cerrado. Costumbre, supongo. Lo siento, dije. Él asintió, con ese gesto de quien acepta condolencias por algo tan lejano en el tiempo que ya no duele de la misma manera, pero que tampoco ha desaparecido del todo. No hay nada ahí adentro, dijo. Solo muebles viejos. No volví a preguntar. Pero esa noche, desde mi cuarto, escuché algo que venía de ese cuarto al fondo del pasillo. Un sonido suave, intermitente. Tardé un rato en identificarlo. Era el sonido de una pelota rebotando contra el suelo. Lento, irregular, como cuando alguien la deja caer desde una mano y la recoge antes de que termine el rebote. Una y otra vez. Durante tal vez 5 minutos. Y luego nada. Me quedé completamente quieto en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, procesando lo que acababa de escuchar. Una pelota. En el cuarto cerrado de un niño que llevaba décadas muerto. No se lo dije a Rodrigo inmediatamente. Necesitaba tiempo para decidir si lo que había escuchado tenía alguna explicación que no fuera la que mi cabeza estaba construyendo de forma insistente. Pasé los días siguientes prestando una atención diferente a la casa. No de forma paranoica, sino simplemente con más cuidado. Y lo que noté cuando empecé a mirar de esa manera fue que había más cosas que no cuadraban del todo. Las marcas en la pared del pasillo, a la altura de un niño, que yo había visto desde el primer día sin prestarles atención y que ahora, mirándolas de cerca, tenían la forma de manos pequeñas. No suciedad exactamente. Marcas, como si alguien hubiera apoyado las manos repetidamente en el mismo punto durante mucho tiempo. El cuadro que había en la escalera, que yo había pasado cientos de veces sin mirar de verdad y que era una foto familiar. Los padres de Rodrigo cuando eran jóvenes, con 2 niños frente a ellos. Uno de ellos era Rodrigo, reconocible incluso a esa edad. El otro era un niño más pequeño, de tal vez 6 o 7 años, que miraba a la cámara con una expresión seria que contrastaba con la sonrisa de los demás. Y la temperatura del pasillo de la planta alta, que era consistentemente más fría que el resto de la casa, incluso con la calefacción encendida, incluso en los días más cálidos de ese octubre que todavía no había terminado de enfriarse. La 4ª noche después de escuchar la pelota, la escuché de nuevo. El mismo sonido, el mismo ritmo, desde el mismo cuarto, durante aproximadamente el mismo tiempo. Me levanté, salí al pasillo. La temperatura bajó de golpe en cuanto salí de mi habitación, ese frío específico que ya había aprendido a reconocer. El sonido de la pelota continuaba, suave y regular, desde detrás de la puerta cerrada al fondo. Caminé hasta ahí. Me detuve frente a la puerta. El sonido continuó durante unos segundos más, y luego se detuvo. El silencio que siguió fue de esa clase que parece tener peso, que ocupa el espacio de una forma que el silencio normal no ocupa. Levanté la mano hacia el pomo, y entonces, desde el otro lado de la puerta, alguien dijo mi nombre. No con voz de adulto, con la voz de un niño. Clara, tranquila, sin urgencia ni miedo, simplemente mi nombre, pronunciado con la naturalidad de quien llama a alguien que conoce. Retiré la mano. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared del pasillo de enfrente. Me quedé ahí sin moverme durante lo que pudieron ser 2 minutos, aunque no habría podido determinarlo con precisión. Silencio absoluto al otro lado de la puerta. Bajé las escaleras, entré a la cocina, encendí la luz y me senté a la mesa. Y ahí estuve hasta que amaneció. A la mañana siguiente le conté todo a Rodrigo, no con rodeos, no buscando la manera de suavizarlo. Se lo conté directamente, el olor, el sonido de la pelota, las marcas en la pared, y finalmente lo de esa noche, mi nombre dicho en voz de niño desde detrás de la puerta cerrada. Rodrigo me escuchó sin interrumpir. Tenía las manos alrededor de su taza de café y miraba la mesa mientras yo hablaba, con una expresión que yo no supe leer bien hasta que terminé de hablar. No era sorpresa, era algo más parecido al reconocimiento cansado de quien confirma algo que ya sabía. ¿Cuántas veces escuchaste la pelota?, preguntó. 2, dije.
Con 4 días de diferencia, asintió. A mí me pasaba cuando era chico, dijo. Después de que él murió, escuchaba la pelota. Veía cosas en el pasillo, de noche, una figura pequeña. Hizo una pausa. Mis padres me decían que era el duelo, que era la imaginación de un niño que había perdido a su hermano. Puede que tuvieran razón, pero con los años dejé de escuchar la pelota y pensé que había terminado. ¿Cómo murió?, pregunté. Rodrigo tardó. Tenía 7 años, dijo. Fue un accidente. Cayó por las escaleras. Sus ojos fueron brevemente hacia la escalera en el pasillo y volvieron a la taza. En esta casa, en esas escaleras. El silencio que siguió fue largo. ¿Por qué crees que ahora volvió?, dije finalmente. Rodrigo me miró. No lo sé, dijo. Lleva años sin pasar nada. Hizo una pausa. Aunque mi madre siempre decía que Diego buscaba compañía, que era un niño muy sociable, que no le gustaba estar solo. Otra pausa, más larga, y que la casa había estado sola mucho tiempo. Diego, el hermano muerto, se llamaba Diego, y yo era la primera persona que había dormido en esa casa en años. Esa información cambió algo en la forma en que yo experimentaba la casa. No el miedo exactamente, aunque el miedo seguía ahí. Era algo más complejo que eso, porque Diego, si era Diego lo que habitaba ese pasillo y ese cuarto cerrado, no había hecho nada agresivo. Había hecho exactamente lo que hacen los niños: jugar con su pelota, llamar a alguien por su nombre, buscar atención, lo cual era, a su manera, todavía más perturbador que si hubiera sido amenazante. Rodrigo me preguntó si quería irme. Me lo preguntó directamente, sin presión en ninguna dirección, con esa honestidad suya que yo apreciaba. Le dije que no me iba todavía. No sé exactamente por qué tomé esa decisión. Tal vez era terquedad. Tal vez era algo más difícil de nombrar, una especie de curiosidad que la situación había encendido en mí y que todavía no estaba lista para apagar. Esa noche dejé la puerta de mi cuarto abierta. Me acosté en la cama, con la luz del pasillo entrando por el marco abierto, y esperé. No sé qué esperaba exactamente. No lo había racionalizado. Simplemente dejé la puerta abierta y esperé. Alrededor de las 2 de la mañana escuché los pasos. Ligeros, pequeños, irregulares. El tipo de pasos que producen los pies de un niño sobre madera. Venían por el pasillo, se acercaban a mi puerta y se detuvieron en el umbral. No vi nada. La luz del pasillo iluminaba el marco de la puerta y el pedazo de pasillo visible desde mi cama, y no había nada ahí que pudiera verse. Pero la temperatura en el cuarto bajó, ese frío ya familiar, y la sensación de que había algo en ese umbral era tan concreta y tan física como cualquier otra cosa que yo hubiera experimentado en mi vida. Me quedé quieto, respirando despacio, y entonces, en voz muy baja, dije: «Hola, Diego». Silencio. Luego, en el pasillo, un sonido suave, como algo que se deja caer al suelo, y el sonido de una pelota rebotando, una vez, 2 veces, y rodando hasta detenerse, y después nada más esa noche. Las semanas siguientes fueron extrañas de una manera que no tenía precedente en mi experiencia. La casa seguía siendo la casa, Rodrigo seguía siendo Rodrigo, el trabajo seguía siendo el trabajo, pero había algo más en la rutina ahora. Una presencia que yo había elegido, más o menos conscientemente, no ignorar. La pelota aparecía de vez en cuando en el pasillo, en lugares donde no había estado antes. Yo la devolvía al umbral del cuarto cerrado sin hacer comentarios al respecto. El olor a tierra húmeda venía y se iba. La temperatura del pasillo era siempre más fría que el resto, y a veces, no todas las noches, escuchaba los pasos. Rodrigo y yo hablamos de ello con más profundidad una noche que los dos estábamos despiertos tarde. Me contó más sobre Diego, sobre cómo había sido de vivo, un niño ruidoso y curioso, de esos que necesitan estar siempre haciendo algo, siempre en movimiento, siempre con alguien cerca. Sobre cómo la casa había cambiado después de su muerte, ese silencio que se instala en los lugares donde algo ha terminado abruptamente y que nunca termina de irse del todo. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo?, le pregunté. No sé, alguien que viniera, que hiciera algo. Rodrigo me miró con una expresión que no era exactamente negativa. Mi madre lo intentó una vez, dijo.
Años después de que él murió, vino alguien, hizo cosas, dijo palabras, hizo una pausa. Esa semana fue la peor que recuerdo en esta casa, como si lo que hubiera hecho no fuera tranquilizarlo, sino molestarlo. Después de eso mi madre decidió que era mejor dejarlo en paz. Me miró, y yo he seguido esa lógica desde entonces. Era una lógica que yo entendía mejor de lo que habría esperado. El momento más intenso ocurrió un domingo por la tarde, cuando Rodrigo había salido y yo estaba solo en la casa. Estaba en la cocina leyendo cuando escuché un sonido que venía de la planta alta. No la pelota esta vez, algo diferente. Un golpe seco, único, como si algo pesado hubiera caído al suelo en el piso de arriba. Subí. El pasillo estaba vacío y frío como siempre. La puerta del cuarto de Diego seguía cerrada. Revisé las otras habitaciones. Todo en orden. Nada caído, nada fuera de lugar. Me detuve frente a la puerta de Diego, y en ese momento, por primera y única vez en todo el tiempo que estuve en esa casa, la puerta se abrió. Despacio, sin violencia. Como si alguien del otro lado hubiera girado el pomo y empujado suavemente. La puerta se abrió unos 30 centímetros y se detuvo, dejando un ángulo de visión parcial al interior del cuarto. Lo que vi fue exactamente lo que Rodrigo había descrito: muebles viejos, una cama pequeña con el colchón sin sábanas, un escritorio con una silla, un armario de madera oscura, y sobre el escritorio, una pelota de goma roja, del tipo que usaban los niños hace décadas, perfectamente quieta en el centro de la superficie de madera. Eso fue todo. No había nadie. El cuarto estaba vacío y quieto, y olía exactamente a lo que había aprendido a reconocer: tierra húmeda y algo frío y antiguo. Me quedé parado en el umbral durante un momento. Luego dije, en voz baja: «Está bien, Diego». Y cerré la puerta con cuidado. Me fui de esa casa 2 meses después, cuando encontré un apartamento que se ajustaba a lo que buscaba. Me despedí de Rodrigo un sábado por la mañana, cargué mis cajas al coche, y antes de irme subí al pasillo de la planta alta por última vez. Me detuve frente a la puerta de Diego. No dije nada. No había nada que decir que no sonara ridículo o insuficiente. Solo me quedé ahí un momento, con la mano a unos centímetros de la puerta sin llegar a tocarla. El pasillo estaba frío, como siempre. Y entonces, muy suave, desde el otro lado, el sonido de la pelota rebotando. Una vez, 2, y silencio. Bajé las escaleras, le di la mano a Rodrigo y me fui. Eso fue hace 2 años. Rodrigo sigue viviendo en esa casa. Hablamos de vez en cuando y cuando le pregunto por la casa me dice que todo sigue igual. La pelota en el pasillo de vez en cuando, el frío, el olor. Me preguntó una vez si me arrepentía de haber abierto la puerta de mi habitación esa noche, de haber dicho hola. Le dije que no. Y es verdad, no me arrepiento. Pero hay algo que me llevo de esa experiencia que no termina de acomodarse del todo en ningún lugar cómodo de mi cabeza. Diego murió a los 7 años, cayó por las escaleras, y lleva décadas en esa casa, en ese cuarto, jugando solo con su pelota, buscando compañía. Eso es lo que más me pesa de todo lo que viví ahí. No el miedo, no los momentos de pánico en el pasillo oscuro, sino eso, un niño que no quiere estar solo y que lleva más años solo de los que yo he vivido. Eso es lo que Mauricio me contó, y eso es lo que no he podido dejar de pensar desde que lo leí. Fin del testimonio de Mauricio. Me escribió al final del mensaje que no ha vuelto a la casa de Rodrigo, pero que a veces piensa en Diego y en esa pelota roja sobre el escritorio. Creo que hay algo en esta historia que toca algo diferente al miedo habitual, algo más cercano a la tristeza. Si te pasó algo similar, si alguna vez sentiste en un lugar la presencia de alguien que no quería irse, escríbeme o déjalo en los comentarios. Cada historia tiene su peso propio. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Hay muchos más relatos como este esperando ser escuchados. Que descanses bien esta noche. Nos escuchamos pronto. Quiero compartir con ustedes algo que me llegó hace poco, de una oyente llamada Valeria. Me escribió tarde en la noche.
Y eso solo ya me dijo algo sobre el estado en que estaba cuando lo hizo. Hay personas que necesitan contarle su historia a alguien antes de que les pese demasiado, y creo que ese era su caso. Si tú también tienes algo guardado que nadie ha escuchado, escríbeme. Aquí siempre hay un lugar para eso. Pero ahora déjame contarte lo que le pasó a Valeria cuando volvió al pueblo donde nació, a una casa que llevaba años cerrada y descubrió que algunas puertas no se cierran aunque eches todos los cerrojos del mundo. Yo no quería volver, eso es lo primero que necesito decir, porque si alguien me hubiera preguntado en cualquier momento de los 10 años anteriores si alguna vez regresaría a Noria Chica, la respuesta habría sido no. Un no claro, sin titubeos, sin esa pausa que delata la duda. No porque tuviera malos recuerdos del pueblo exactamente, sino porque había construido mi vida lejos de ahí con mucho esfuerzo, y los lugares de la infancia tienen esa capacidad de deshacerte si los dejas. Pero mi madre murió en enero, y la casa quedó sola. Soy enfermera. Llevo 6 años trabajando turnos nocturnos en un hospital de la ciudad, y si hay algo que ese trabajo te enseña, es a funcionar bajo presión, a no perder la cabeza cuando todo a tu alrededor está cayendo. Lo que me pasó en Noria Chica desafió todo eso, y todavía, meses después, hay noches en que me despierto con el olor de esa casa en la nariz y el corazón corriendo como si algo me persiguiera. Llegué en marzo. La idea era pasar 2 semanas ordenando las cosas de mi madre, decidir qué hacer con la propiedad y volver a la ciudad. Un plan sencillo, concreto, ejecutable. El tipo de plan que me funciona cuando las emociones amenazan con desbordar. Noria Chica es un pueblo de la sierra, de esos que se quedan en el tiempo no por romanticismo sino por olvido. Unas 200 personas, una iglesia, una tienda, calles de tierra que en marzo se vuelven lodo con cada lluvia. La casa de mi madre estaba al final del pueblo, casi tocando el límite con el monte bajo que rodeaba el valle. Llegué de tarde, cuando el sol ya caía rápido detrás de los cerros y el frío de la sierra afilaba el aire. La llave la tenía la vecina de enfrente, una señora que había cuidado la casa desde que mi madre cayó enferma y fue al hospital de la ciudad para no volver. La señora se llamaba Primitiva, tenía unos 70 años y me miró cuando llegué con una expresión que yo, que estoy acostumbrada a leer caras de personas que ocultan cosas, identifiqué de inmediato como precaución. No era desconfianza hacia mí, era otra cosa, algo más parecido a la manera en que la gente mira a alguien que está a punto de entrar a un lugar donde saben que algo no está bien. Me dio la llave, me dijo que si necesitaba algo ella estaba enfrente, y antes de que yo diera la vuelta, añadió en voz baja: no enciendas velas en el cuarto del fondo. Sé que tu madre las ponía, pero tú no lo hagas. Le pregunté por qué. Ella me miró un segundo, apretó los labios y dijo: porque tú no sabes lo que ella sabía. Y entró a su casa antes de que pudiera preguntarle más. Me quedé parada en la calle de tierra con la llave en la mano y el viento frío del atardecer moviéndome el cabello, mirando la fachada de la casa de mi madre. Era una casa como todas las del pueblo. Paredes de adobe encaladas, ventanas pequeñas, una puerta de madera oscura con herrajes de hierro. Ordinaria en todos los sentidos. Entré. El olor fue lo primero. Toda casa cerrada tiene su propio olor, una mezcla de tiempo detenido y materiales que van envejeciendo solos. Pero el olor de esta casa tenía algo más, algo que tardé en identificar y que finalmente reconocí como copal, incienso de resina, el tipo que se quema en braseros de barro. Mi madre lo usaba siempre, desde que yo era niña, pero yo lo había asociado con su devoción religiosa, con las veladoras que ponía en el altar del cuarto principal, con esa mezcla de catolicismo y costumbre popular que tienen muchas mujeres de su generación. Ahora, con las palabras de Primitiva todavía en la cabeza, ese olor familiar se sentía diferente. Recorrí la casa con la linterna del teléfono, porque la luz eléctrica tardó unos minutos en responder. Cocina, sala, 2 cuartos, baño. Todo cubierto de ese polvo ligero que se acumula cuando una casa lleva meses sin movimiento humano. El altar seguía en el cuarto principal. Veladora apagada, imagen de San Judas, una fotografía mía de niña que me sorprendió encontrar ahí, un rosario enrollado sobre una piedra oscura que no reconocí, y al fondo del pasillo, la puerta cerrada del cuarto trasero. Ese cuarto siempre había estado cerrado. De niña, cuando vivía ahí, tenía prohibido entrar. Mi madre nunca me explicó por qué, y yo lo acepté con esa obediencia instintiva con que los niños aceptan las reglas que perciben como importantes.
No era un cuarto de castigo ni un lugar donde mi madre guardara cosas valiosas. Era simplemente un cuarto cerrado, y la puerta cerrada era suficiente señal. Esa noche no intenté abrirla. La toqué con los dedos al pasar, solo eso, y noté que la madera estaba fría de una manera diferente al resto de la casa, no el frío normal de una habitación sin calefacción. Algo más concentrado, más denso, como el frío que sientes cuando abres una nevera. Me instalé en el cuarto principal, calenté algo de comer que había traído de la ciudad y me dormí temprano. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco. Pasé el día ordenando la cocina, clasificando ropa, llevando bolsas a la iglesia del pueblo donde había una señora que distribuía donaciones. El trabajo físico era bueno, me mantenía en lo concreto, en lo que podía ver y tocar y mover. Fue en la tarde del segundo día cuando conocí a don Cástulo. Era el hombre más viejo del pueblo, o al menos el que lo parecía. Llegó a la puerta de la casa sin avisar, con un sombrero de palma viejo y una expresión que no era exactamente amable pero tampoco hostil. Era el tipo de cara que uno ve en personas que han decidido que la cortesía está bien pero la honestidad es mejor. Me dijo que había conocido a mi madre desde niños, que habían crecido juntos en ese pueblo, y que cuando supo que había llegado yo a cerrar la casa, quería hablar conmigo. Lo hice pasar a la cocina, le ofrecí café. Él se sentó con la lentitud de alguien cuyos huesos llevan muchos años trabajando, y juntó las manos sobre la mesa antes de hablar. ¿Sabes qué guardaba tu madre en el cuarto del fondo?, preguntó sin rodeos. No, siempre estuvo cerrado. Don Cástulo asintió como si eso era lo que esperaba. Tu madre era una mujer buena, dijo, pero cargaba con algo que no eligió cargar. Lo heredó, como se heredan ciertas cosas en ciertas familias. Hizo una pausa. ¿Sabes de dónde venía tu abuela materna? De algún pueblo por aquí, creo. No sé el nombre exacto. De Carboneras. Don Cástulo pronunció el nombre con una inflexión particular, como quien nombra un lugar que preferiría no nombrar. En Carboneras hubo una mujer, hace mucho tiempo, que hizo algo que no debía. No te voy a decir qué porque no cambia nada saberlo. Lo que sí te digo es que eso que hizo quedó en la familia. Pasó a su hija y de su hija a la siguiente, y así hasta tu madre. ¿Qué quedó exactamente?, pregunté. Don Cástulo me miró un momento antes de responder. Un trato, con algo que no tiene nombre decente. Se detuvo. Tu madre sabía mantenerlo bajo control. Sabía qué hacer para que no saliera del cuarto. Llevaba décadas haciéndolo. Pero ella ya no está, y el cuarto lleva meses sin que nadie lo atienda. Sentí un frío que no era del aire. ¿Atender cómo? Ofrendas, ciertas hierbas, el copal. Don Cástulo abrió las manos sobre la mesa como quien explica algo que debería ser obvio. Hay cosas que duermen si se les da lo que piden, y hay cosas que despiertan si se les deja sin atención demasiado tiempo. Me quedé callada un momento, procesando eso con la parte de mi cerebro que lleva años siendo enfermera y que tiene un filtro muy desarrollado para separar lo que es real de lo que es percepción alterada o creencia supersticiosa. Pero había algo en don Cástulo que no encajaba con el perfil de alguien que delira o que exagera. Era un hombre directo, sin adornos, que hablaba de todo aquello con la misma materia de facto con que podría hablar del clima o de la cosecha. No había drama en él, solo información. ¿Qué hay en ese cuarto?, le pregunté. No lo sé con exactitud, dijo. Nunca entré. Nadie entró salvo tu madre y antes que ella, tu abuela. Lo que sé es lo que he visto desde afuera a lo largo de los años. Hizo una pausa. He visto luz bajo esa puerta en noches en que la casa estaba sola. He escuchado cosas, y he visto a tu madre salir de ese cuarto con una cara que no era la cara de alguien que ha estado haciendo algo ordinario. Esa noche, después de que don Cástulo se fue, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, mirando la puerta del pasillo que daba al fondo de la casa. Desde donde estaba no podía ver la puerta del cuarto trasero, pero podía sentir su dirección, si eso tiene algún sentido. Como cuando estás en una habitación con alguien que no quieres mirar pero sabes exactamente dónde está. No abrí la puerta esa noche, pero tampoco dormí bien. Me desperté a las 3:15 de la mañana, sin razón aparente, con esa claridad repentina que a veces interrumpe el sueño profundo. El cuarto estaba en silencio. La casa estaba en silencio.
y el pueblo afuera estaba en ese silencio particular de los pueblos pequeños en la madrugada, que es un silencio diferente al de la ciudad, más antiguo, más completo. Me quedé quieta, escuchando. Y entonces lo escuché. Venía del fondo de la casa, de detrás de la puerta cerrada. Era un sonido bajo, casi en el límite de lo audible, con esa cualidad particular de los sonidos que no estás segura de estar escuchando realmente. Un murmullo. No exactamente una voz, o quizás sí una voz, pero procesada a través de algo que la distorsionaba hasta volverla casi irreconocible. Tenía ritmo. Eso fue lo que más me perturbó, que no era aleatorio, era repetitivo, cadencioso, como si alguien recitara algo una y otra vez en voz muy baja. Me senté en la cama y escuché durante varios minutos. El murmullo no se detuvo. Tomé el teléfono, encendí la linterna y caminé por el pasillo hasta quedarme frente a la puerta del cuarto trasero. Ahí, de cerca, el sonido era más claro. Definitivamente una voz, o algo que imitaba una voz, y debajo del sonido, algo más. Un olor, tenue pero inconfundible. Azufre y algo dulce por encima, como flores podridas. Puse la mano en el picaporte, y en ese momento el sonido se detuvo. Silencio absoluto, de golpe, como cuando se corta una grabación. Me quedé paralizada con la mano en el picaporte durante lo que me parecieron varios minutos, pero que probablemente fueron segundos. Luego, muy despacio, la retiré y caminé de vuelta a mi cuarto. No abrí la puerta. A la mañana siguiente llamé a Renata, mi compañera de trabajo en el hospital. La conozco desde la carrera, es la persona en quien más confío, y tiene esa cualidad de escuchar sin juzgar que es más rara de lo que debería ser. Le conté todo por teléfono, lo de don Cástulo, lo de Primitiva, lo que había escuchado en la noche. Renata escuchó en silencio y luego dijo: ¿Abriste el cuarto? No. Bien. Una pausa. Valeria, no sé qué hay ahí, pero escucha. Si tu madre pasó décadas manteniendo eso bajo control con ciertos rituales, y esos rituales llevan meses sin hacerse, quizás no es buena idea abrir esa puerta sin saber qué estás haciendo. ¿Me estás diciendo que me tome en serio la brujería?, dije, y había algo de humor nervioso en mi voz. Te estoy diciendo que te tomes en serio el hecho de que algo en ese cuarto hace ruidos en la madrugada, respondió Renata con su calma habitual. Llámalo como quieras. Colgué y fui a buscar a don Cástulo. Lo encontré en su huerta, trabajando la tierra con esa lentitud eficiente de los viejos que conocen sus propios ritmos. Cuando me vio llegar, se detuvo y esperó, como si supiera que yo venía con más preguntas. Le conté lo que había escuchado en la noche. Don Cástulo no pareció sorprendido. Asintió despacio, limpiándose las manos en el pantalón, y dijo: despertó. Lleva meses sin ofrendas y finalmente despertó. ¿Qué hago? El viejo me miró un momento. Hay dos opciones. La primera es hacer lo que hacía tu madre. Mantenerlo, atenderlo, seguir el rito para que duerma de nuevo. Hizo una pausa. La segunda es sellarlo. Hay una manera de cerrar eso para siempre, pero requiere entrar al cuarto. ¿Usted sabe cómo? Sé lo suficiente. Lo vi hacer una vez, hace muchos años, cuando tu abuela tuvo que hacerlo por primera vez después de recibirlo de su madre. Don Cástulo me miró con seriedad. Pero Valeria, tienes que entender algo antes de decidir. Entrar a ese cuarto sin protección, sin saber lo que estás haciendo, es peligroso. Lo que hay ahí no es malo en el sentido en que la gente entiende malo. Es antiguo, y lo antiguo tiene sus propias reglas. ¿Qué tipo de protección? Copal primero, hierbas, ruda, romero, albahaca, una vela blanca nueva, sin estrenar. Y esto, sacó del bolsillo de su camisa algo que sostuvo entre los dedos. Era una semilla oscura, pequeña, atada con hilo rojo. Tu madre me la dio hace años para guardar. Dijo que si algo le pasaba a ella y alguien de su familia venía a cerrar la casa, que se la diera. Me quedé mirando esa semilla pequeña en la mano rugosa de don Cástulo. Ella sabía que yo vendría. Creo que sí. El viejo la puso en mi palma. Creo que lo planeó a su manera. Esa tarde conseguí las hierbas. Primitiva me dio el copal sin preguntas, con esa expresión suya de persona que sabe más de lo que dice y que eligió hace tiempo no decirlo.
Me dio también, sin que yo pidiera, unas hojas escritas a mano que reconocí de inmediato como letra de mi madre. Eran instrucciones. Las leí 3 veces sentada en la cocina, con la tarde cayendo afuera y la casa en silencio. La letra de mi madre era pequeña y apretada, la letra de alguien que escribe rápido porque tiene mucho que decir y no confía en tener suficiente tiempo. Las instrucciones eran específicas y metódicas, el tipo de instrucciones que escribe una persona práctica, no alguien dado al misticismo. Decían cómo encender el copal, en qué orden poner las hierbas, qué palabras decir al entrar al cuarto, cómo usar la semilla y el hilo rojo para sellar lo que había ahí dentro. Y al final, en una letra más apretada aún, como si hubiera dudado antes de añadirlo, no lo mires directamente, no importa lo que haga o diga, no lo mires. Esa noche esperé a que fuera medianoche. Sé que suena como algo que haría alguien en una película. Esperar a medianoche para enfrentar algo sobrenatural. Pero las instrucciones de mi madre decían que el rito debía hacerse cuando el día estuviera en su punto más oscuro. Y la medianoche era eso. No lo cuestioné. Había dejado de cuestionar muchas cosas desde la noche anterior. Preparé todo en la cocina. El brasero de barro que encontré en un estante alto. El copal, las hierbas, la vela blanca, la semilla con el hilo rojo. Lo dispuse todo en una bandeja y lo llevé al pasillo. Me paré frente a la puerta del cuarto trasero con la bandeja en las manos y el corazón golpeándome con más fuerza de lo que yo habría querido reconocer. Desde el otro lado de la puerta no venía ningún sonido. Silencio completo. Encendí el copal primero, como decían las instrucciones. El humo subió blanco y espeso, con ese olor resinoso y denso que llenó el pasillo en segundos. Luego la vela, luego las hierbas, una por una, sosteniéndolas sobre el humo del copal hasta que el olor de todas se mezclaba. Y entonces dije las palabras que mi madre había escrito. No las voy a repetir aquí, no porque tenga miedo de que alguien las use, sino porque hay cosas que pertenecen a ciertos momentos y sacarlas de ese contexto las vuelve otra cosa. Lo que diré es que eran palabras sencillas, directas, sin el dramatismo que uno esperaría, casi más parecidas a una negociación que a un conjuro. Y mientras las decía, con el copal humeando y la vela encendida y las hierbas en la mano, tomé el picaporte y abrí la puerta del cuarto trasero. El frío me golpeó primero. No el frío del invierno de la sierra, sino algo diferente. Ese frío específico que había sentido al tocar la puerta 2 noches antes, concentrado y denso. El cuarto era pequeño, más pequeño de lo que yo recordaba desde niña, aunque entonces nunca había entrado. Tenía una ventana pequeña con los postigos cerrados, el suelo de tierra pisada, y en el centro, un círculo dibujado en el suelo con algo oscuro, dentro del cual había un montón de objetos que no pude identificar bien a la luz de la vela. Piedras, plumas, algo que parecía hueso, ataduras de hierbas secas. Y en la esquina, en el lugar más oscuro del cuarto, había algo. Recordé lo que había escrito mi madre. No lo mires directamente. Mantuve la vista en el círculo del suelo. Vi, con la visión periférica, que en la esquina había una forma. No voy a describir esa forma porque honestamente no podría hacerlo con precisión. Lo que sí puedo decir es que tenía una cualidad de algo que lleva mucho tiempo en un espacio, que ha tomado la forma de ese espacio, que es casi parte de él. Sentí que me miraba. No lo miré. Entré al cuarto. 3 pasos hasta el borde del círculo. Puse la bandeja en el suelo con cuidado y seguí el resto de las instrucciones. Las hierbas dentro del círculo, el copal en el centro, las palabras específicas que correspondían a ese momento. Y finalmente la semilla. Las instrucciones decían que la semilla con el hilo rojo debía colocarse en el punto del círculo que miraba hacia la puerta, el punto de entrada, y que mientras lo hacía debía decir el nombre de quien había iniciado el trato. Mi madre había escrito ese nombre al final de la página. Remedios, mi tatarabuela. Una mujer de Carboneras que había hecho algo que no debía, como había dicho don Cástulo, y que había dejado eso en la familia. Dije el nombre. Lo que pasó después es lo más difícil de describir. El silencio cambió de calidad. Esa es la mejor manera que tengo de explicarlo. No hubo sonido, no hubo movimiento visible, pero algo en el ambiente del cuarto se modificó, como cuando la presión del aire cambia antes de una tormenta. Y en la esquina, donde estaba la forma que yo no miraba directamente, sentí que algo se comprimía, se condensaba, se volvía más pequeño.
Y luego nada. El frío cedió, no de golpe, sino gradualmente, como cuando una habitación fría se va templando con la calefacción. El olor de azufre y flores podridas desapareció, reemplazado solo por el copal. Me quedé de rodillas junto al círculo, con la vela en la mano, durante varios minutos, sin moverme, asegurándome de que lo que sentía era real, y no solo lo que quería sentir. Luego me levanté, tomé la bandeja vacía, caminé hacia atrás hasta la puerta sin darle la espalda al cuarto, y salí al pasillo. Cerré la puerta. Me senté en el suelo del pasillo con la espalda contra la pared y las piernas dobladas, y respiré. Largo y lento, el tipo de respiración que uno aprende en el hospital cuando necesita volver a centrarse. Una vez, 2 veces, 3. El pasillo estaba silencioso, la casa estaba silenciosa. Esa noche dormí sin despertar. A la mañana siguiente fui a ver a don Cástulo y le conté lo que había hecho. Él me escuchó hasta el final, con esa calma suya de viejo que ya pocas cosas alteran, y cuando terminé asintió. ¿Crees que funcionó?, le pregunté. ¿Tú qué sientes?, respondió. Pensé un momento. Siento que la casa está diferente, más liviana, si eso tiene sentido. Tiene todo el sentido. Hizo una pausa. Lo que tu madre mantuvo bajo control durante décadas y lo que tú sellaste esta noche son cosas que pesan. Literalmente pesan. En el aire, en el espacio. Cuando se van, la diferencia se nota. ¿Se fue del todo?, pregunté. Don Cástulo dudó un momento antes de responder, y esa duda me dijo más que cualquier respuesta directa. Lo que está bien sellado no desaparece, dijo finalmente. Se queda, pero contenido. Tu madre lo contuvo con ofrendas, que es una manera de convivir con eso. Tú lo sellaste, que es diferente. Me miró. Pero el sello lo pusiste tú, que eres la primera de tu familia que lo hace sin haberlo recibido directamente. Eso tiene sus particularidades. ¿Qué particularidades? Que el sello dura mientras viva quien lo puso. Don Cástulo me miró sin rodeos. Mientras tú vivas, Valeria, eso permanece sellado. Me quedé callada procesando eso. Y cuando yo muera, alguien de tu familia tendrá que saber, o el cuarto tendrá que cerrarse de otra manera. Una pausa. Pero eso no es un problema de hoy. Terminé de organizar las cosas de mi madre en los días que siguieron. El cuarto del fondo lo dejé cerrado con llave, la bandeja con el brasero adentro, el círculo en el suelo intacto. No entré de nuevo. El último día, antes de irme, fui a despedirme de don Cástulo. Me dijo que cuidara de mí, que los tratos viejos a veces tienen memoria, que si en algún momento sentía algo que no debía sentir, que no lo ignorara. Le prometí que no lo haría, y a Primitiva, la vecina de enfrente, que me esperaba en la puerta de su casa cuando pasé con mi maleta, le devolví las llaves de la casa, y ella las tomó sin decir nada, pero cuando me estaba yendo me llamó. Valeria. Me volví. Ella me miró un momento con esa expresión suya de siempre, vigilante y calculadora. Tu madre era buena mujer, dijo. Y tú hiciste bien. No dijo nada más. Entró a su casa. Volví a la ciudad, volví al hospital, a los turnos nocturnos, a los pasillos iluminados y el olor a desinfectante y la rutina que había construido con tanto esfuerzo. La vida ordinaria retomó su ritmo, pero hay noches, sobre todo las noches de invierno cuando el frío tiene cierta densidad particular, en que me despierto y me quedo escuchando el silencio de mi apartamento, buscando algo que no sé exactamente qué es. Un murmullo, quizás, un olor que no debería estar ahí. Hasta ahora, nada. Hasta ahora. Eso fue todo lo que Valeria quiso contarme. Me dijo que escribirlo fue una manera de ponerlo en orden, de ver si al pasarlo a palabras perdía algo del peso que había cargado desde entonces. No sé si lo logró, pero agradezco que lo compartiera. Si esta historia te llegó de alguna manera, déjame un comentario. Y si tú también cargas con algo que no has podido contarle a nadie, ya sabes que aquí hay un espacio para eso. Descansa bien esta noche. Nos escuchamos pronto. Un seguidor me escribió desde un pueblo pequeño en las montañas de Guatemala con una experiencia que lo persigue desde su infancia. Lo que su abuelo le enseñó sobre los aluxes, los espíritus guardianes de la tradición maya,
y el precio que pagó su familia por romper un pacto ancestral cambió para siempre su comprensión del mundo. Si has crecido en pueblos rurales donde las tradiciones antiguas aún se respetan y has presenciado las consecuencias de ignorarlas, cuéntamelo en los comentarios. Esta es la historia de Miguel y los guardianes que nunca perdonan. Mi nombre es Miguel y crecí en San Pedro Zacatepeques, un pueblo en las montañas de Guatemala donde las tradiciones mayas todavía se mezclan con el catolicismo de formas que la gente de la ciudad no entiende. Lo que voy a contar sucedió cuando tenía 12 años, pero las consecuencias todavía afectan a mi familia 22 años después. Mi abuelo, don Esteban, era lo que en el pueblo llamaban un guardián de tradiciones. No era sacerdote católico ni brujo exactamente, sino algo intermedio. Conocía los rituales antiguos, hablaba quiché con fluidez y, más importante, sabía cómo comunicarse con los aluxes. Los aluxes son difíciles de explicar a quien no creció con estas historias. No son exactamente duendes como en los cuentos europeos, aunque la gente a veces los traduce así. Son espíritus de la tierra, guardianes de lugares específicos, creados por los antiguos mayas para proteger campos, bosques y manantiales. Pueden ser benevolentes si se les respeta, pero terriblemente vengativos si se les ofende. Mi abuelo me llevaba a las milpas desde que tenía 6 años, enseñándome cómo dejar ofrendas para los aluxes, tortillas, pozol, tabaco. Ellos cuidaban estos campos mucho antes de que nacieras, me decía, y seguirán cuidándolos mucho después de que mueras. El respeto es lo único que piden. En las noches, me contaba historias sobre familias que habían olvidado las ofrendas, cosechas que se pudrían de la noche a la mañana, animales que enfermaban sin razón, niños que desaparecían en el bosque y regresaban días después sin memoria de dónde habían estado, hablando en lenguas que nadie entendía. Yo era un niño. Creía en estas historias de la misma forma que creía en Santa Claus o el Cucuy, como cuentos para asustar o enseñar lecciones. No realmente reales. Todo cambió el verano de mis 12 años. Mi tío Rodrigo regresó al pueblo después de vivir en Ciudad de Guatemala por 15 años. Había hecho dinero en la construcción y volvía con planes grandes. Quería modernizar las tierras de la familia, construir invernaderos comerciales, usar fertilizantes químicos y sistemas de riego modernos. Mi abuelo se opuso inmediatamente. Esas tierras tienen un pacto, dijo. Han sido trabajadas de la misma manera durante 300 años. Los aluxes conocen nuestras formas. Si cambias todo, rompes el equilibrio. Papá, respondió mi tío con la paciencia condescendiente que usan los que se creen ilustrados. Los aluxes no existen. Son supersticiones de campesinos. Este pueblo necesita modernizarse o morirá. Mi abuelo me miró con tristeza. Miguel, recuerda lo que te he enseñado. Pase lo que pase, nunca olvides las ofrendas. Durante las siguientes semanas, mi tío transformó los campos. Arrancó los árboles viejos donde siempre dejábamos ofrendas. Niveló el terreno con tractores. Instaló estructuras de metal y plástico que brillaban bajo el sol de forma que hacía daño a los ojos. Mi abuelo dejó de salir de su casa. Se sentaba en su mecedora mirando hacia las montañas, murmurando oraciones en quiché que yo no entendía completamente. La primera señal de que algo estaba mal llegó 3 días después de que mi tío plantara sus primeros cultivos bajo los invernaderos nuevos. Los trabajadores comenzaron a reportar que escuchaban cosas, risas de niños cuando no había niños cerca, pasos corriendo entre las hileras de plantas, sombras pequeñas moviéndose en la periferia de su visión que desaparecían cuando miraban directamente. Mi tío despedía estos reportes. Están asustados del cambio, decía. Se acostumbrarán. Pero entonces comenzaron los accidentes. Nada grave al principio. Herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Sistemas de riego que se descomponían sin razón aparente. Un trabajador se cayó de una escalera y se rompió el tobillo, jurando que algo lo había empujado. Y las plantas no crecían correctamente. A pesar de todos los fertilizantes y cuidados técnicos, los cultivos se veían enfermos, marchitos, como si algo estuviera drenando la vida del suelo mismo.
Una noche, 2 semanas después de que comenzara todo esto, mi abuelo me despertó. Era pasada la medianoche. Ven conmigo, Miguel, susurró. Necesitas ver esto. Necesitas entender. Lo seguí afuera. La luna estaba casi llena, proporcionando suficiente luz para caminar sin linternas. Caminamos hacia los campos nuevos de mi tío, pero nos detuvimos en el borde, donde los viejos árboles solían estar. Míralos, dijo mi abuelo señalando hacia los invernaderos. Al principio no vi nada, solo las estructuras de metal brillando bajo la luz de la luna. Pero entonces mis ojos se ajustaron y los vi. Figuras pequeñas, de tal vez 1 metro de altura, moviéndose entre las hileras de plantas. Había docenas de ellos. Eran humanoides, pero claramente no humanos. Sus extremidades eran demasiado largas en proporción a sus cuerpos. Se movían de formas que desafiaban la física normal, como si la gravedad no los afectara completamente. Y lo que estaban haciendo a las plantas era horrible. Las arrancaban, las retorcían, escupían algo sobre ellas que hacía que se marchitaran instantáneamente. No era destrucción al azar, era deliberada, metódica, vengativa. Los aluxes, susurré. Sí, confirmó mi abuelo, están furiosos. Tu tío destruyó sus lugares sagrados sin pedir permiso, sin hacer ofrendas de disculpa. Ahora cobran su venganza. ¿Qué podemos hacer? Mi abuelo suspiró profundamente. Puedo intentar negociar, pero no sé si me escucharán. El daño ya está hecho. Los siguientes 3 días, mi abuelo realizó rituales. Quemó copal, derramó pozol en las esquinas de los campos, habló en quiché durante horas. Yo lo ayudaba, siguiendo sus instrucciones exactamente, dejando ofrendas de tabaco, cacao y miel en los lugares que él indicaba. Mi tío nos miraba con desdén mezclado con preocupación. Sus campos estaban muriendo y ninguna cantidad de químicos o expertos agrícolas podían explicar por qué. En la noche del tercer día de rituales, mi abuelo finalmente recibió respuesta. Estábamos en el campo con velas formando un círculo, cuando apareció. No uno de los aluxes pequeños que había visto antes, sino algo más grande, más antiguo. Medía tal vez 1,5 metros, vestido con lo que parecía ser ropa tejida de hojas y corteza. Su rostro era casi humano, pero con rasgos que estaban ligeramente incorrectos. Los ojos demasiado grandes, la boca demasiado ancha. Habló en quiché, su voz resonando de forma que sentías en tus huesos más que en tus oídos. Mi abuelo traducía mientras conversaban. Dice que el pacto está roto, me explicó mi abuelo. Las tierras ya no están protegidas, pero hay una forma de restaurar el equilibrio. ¿Cuál? Mi abuelo tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas. Quieren un sacrificio, no de sangre como en tiempos antiguos, pero sí algo valioso. Alguien de la familia debe dejar la tierra para siempre, abandonando todo reclamo, y el que se quede debe convertirse en guardián, continuando las tradiciones sin falla durante el resto de su vida. Yo me iré, dijo mi tío, que había seguido en secreto y había presenciado todo. Su voz temblaba. Yo causé esto, yo pagaré. El alux mayor asintió lentamente, pero entonces señaló hacia mí y habló directamente. Mi abuelo tradujo, su voz quebrada. Dice que el niño debe elegir. Puede ir con su tío a la ciudad, lejos de estas tierras, y vivir vida moderna sin las cargas de las tradiciones. O puede quedarse, aprender los caminos antiguos, y convertirse en el próximo guardián cuando yo muera. Tenía 12 años. Era una decisión imposible, pero mirando a mi abuelo, viendo las lágrimas en sus ojos, sabiendo cuánto las tradiciones significaban para él, sabiendo que sin un guardián los aluxes podrían volverse aún más vengativos, tomé mi decisión. Me quedo, dije. El alux mayor me estudió con esos ojos grandes e inhumanos. Luego asintió y habló una última vez antes de desvanecerse en el aire. Dice que has elegido sabiamente, tradujo mi abuelo. El pacto se renovará, pero con condiciones más estrictas. Nunca más debe haber tractores en estas tierras, nunca más químicos, nunca más construcciones modernas, solo los métodos antiguos, y las ofrendas deben hacerse no una vez por semana, sino cada día, sin falla. Ni un solo día puede ser omitido. Mi tío vendió su equipo moderno con pérdida enorme. Dejó el pueblo una semana después y nunca regresó.
ni siquiera para el funeral de mi abuelo 5 años después. Durante esos 5 años mi abuelo me enseñó todo: cómo leer las señales en la naturaleza, qué plantas usar para qué rituales, cómo hablar con los aluxes, aunque nunca directamente como él podía, solo a través de ofrendas y gestos rituales. Y cada día sin falla hacíamos las ofrendas: tortillas frescas, pozol, tabaco, en lugares específicos a horas específicas. Era agotador. Significaba que nunca podía dejar el pueblo por más de un día. Nunca podía ir a fiestas en pueblos vecinos. Nunca podía tener vida normal de adolescente. Mis compañeros de escuela se burlaban. Me llamaban el brujo, el loco de las milpas. Dejé la escuela a los 14 porque las ofrendas tomaban tanto tiempo que no podía cumplir con ambas responsabilidades. Mi abuelo murió cuando yo tenía 17. En su lecho de muerte, me agarró la mano con fuerza debilitada. «Perdóname», susurró. «Perdóname por atarte a esto, pero alguien debe hacerlo. Alguien debe mantener el equilibrio». «Lo sé, abuelo, lo entiendo. Si alguna vez quieres dejarlo, si quieres ser libre, hay una forma. Pero tiene un precio terrible», me explicó el ritual. Podía transferir la responsabilidad a otra persona voluntaria de la familia, pero esa persona debía aceptar completamente, entendiendo todo, y el que transfería la carga perdería algo en el proceso: memoria, años de vida, algo valioso. Los aluxes no permitían que simplemente abandonaras un pacto sin consecuencias. Durante los siguientes 16 años, continué las ofrendas, cada día, sin falla. Me casé con una mujer del pueblo que entendía y aceptaba mi rol. Tuvimos 2 hijos. Les enseño los caminos antiguos, pero todavía no les he pedido que asuman la carga. Los campos prosperan bajo mi cuidado. Nuestras cosechas son las mejores de la región, aunque usamos solo métodos tradicionales. Otros agricultores preguntan mi secreto. No puedo explicarles realmente. ¿Cómo explicas que es porque cada mañana al amanecer dejas tortillas para espíritus invisibles? A veces los veo, los aluxes, especialmente durante las cosechas, figuras pequeñas moviéndose entre las plantas, tocándolas con lo que parece ser cariño, protegiendo de plagas, guiando el agua de lluvia hacia donde más se necesita. Y a veces el alux mayor aparece. No habla más, pero asiente cuando me ve, un reconocimiento de que estoy cumpliendo mi parte del pacto. Pero tengo 34 años ahora. Estoy cansado. El peso de las ofrendas diarias, de nunca poder dejar las tierras, de saber que si olvido un solo día las consecuencias podrían ser catastróficas, es agobiante. Mi hijo mayor tiene 12 años, la misma edad que yo tenía cuando hice mi elección, y veo la pregunta en sus ojos cuando me acompaña a hacer ofrendas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Realmente importa? ¿No podríamos simplemente parar? He considerado el ritual que mi abuelo me explicó: transferir la carga. Pero ¿cómo le pido a mi hijo que acepte esta vida? ¿Cómo le robo su futuro, su libertad, como la mía fue robada? Y sin embargo, ¿qué pasa si dejo que el pacto se rompa? Lo que los aluxes hicieron a los campos de mi tío fue solo el comienzo de lo que pueden hacer cuando están verdaderamente furiosos. La historia está llena de pueblos enteros que desaparecieron después de ofender a los guardianes de la tierra. Hace 3 meses, algo cambió. Mi hijo comenzó a ver a los aluxes sin que yo le dijera dónde mirar. Los ve naturalmente, como mi abuelo podía. Es una señal. Los aluxes lo han elegido como el próximo guardián, así como me eligieron a mí. Anoche, el alux mayor apareció mientras yo hacía las ofrendas. Habló por primera vez en 16 años. No entendí las palabras quiche completamente. Mi dominio del idioma nunca fue tan bueno como el de mi abuelo. Pero capté la esencia. Es tiempo. Debo elegir pronto. Transferir el pacto a mi hijo voluntariamente mientras aún puedo enseñarle apropiadamente. O esperar hasta que sea forzado por circunstancias más urgentes, quizás mi propia muerte, y arriesgar que se haga incorrectamente. He estado despierto las últimas 3 noches, observando a mi hijo dormir, debatiendo. ¿Qué tipo de padre condena a su hijo a esta vida? ¿Pero qué tipo de guardián deja que tradiciones de siglos se rompan por cobardía? Mi esposa me dice que es mi decisión, pero veo el miedo en sus ojos.
Ella ha visto lo que pasa cuando los aluxes se enojan. Ha escuchado las historias de pueblos vecinos donde dejaron de hacer ofrendas y enfrentaron años de cosechas arruinadas, enfermedades inexplicables, desapariciones, y he notado algo más recientemente. Los aluxes pequeños se acercan más a la casa. Los veo por las ventanas de noche, observando. No amenazantes exactamente, pero expectantes. Esperando. Saben que la decisión se acerca y tienen su propia opinión sobre cuál debería ser. Mi hijo preguntó ayer, «Papá, ¿por qué los hombrecitos de las milpas me miran tanto?» «Porque eres especial», le dije. «Puedes verlos. No todos pueden. ¿Eso es bueno o malo?». No pude responderle, porque honestamente no lo sé. Mi abuelo me dijo que era un honor ser elegido, pero a veces se siente más como una maldición. Mañana es luna llena. Es el momento tradicional para renovar pactos, para hacer transferencias de responsabilidad entre guardianes. He preparado todo lo necesario para el ritual: copal especial, pozol hecho de maíz sagrado, tabaco del tipo que ya casi no se encuentra. Mi hijo sabe que algo importante pasará. Lo veo en cómo me observa con esos ojos de 12 años que parecen mucho más viejos de lo que deberían. Esta noche le contaré la historia completa, de mi abuelo, de mi tío, de mi propia elección a su edad, y luego le daré la opción que nunca sentí completamente que tuve. Puede aceptar convertirse en guardián, aprender los caminos, hacer las ofrendas, cargar el peso, o puede negarse, y buscaremos otra solución. Tal vez pueda encontrar a otro miembro de la familia dispuesto. Tal vez haya un ritual diferente que mi abuelo no conocía. O tal vez simplemente dejemos que todo termine. Rompamos el pacto, enfrentemos lo que venga, y aprendamos de primera mano si las tradiciones antiguas todavía tienen poder en el mundo moderno, o si mi tío tenía razón, y son solo supersticiones que mantienen a la gente atrapada en el pasado. Pero mirando por la ventana ahora, viendo docenas de figuras pequeñas reunidas en el borde del campo, sus ojos brillando en la oscuridad mientras esperan, creo que ya sé la respuesta. Los aluxes son reales. El pacto es real. Y las consecuencias de romperlo serían más reales de lo que cualquier persona moderna está preparada para enfrentar. Así que mañana, probablemente le entregaré a mi hijo el mismo destino que me fue entregado a mí, y viviré el resto de mi vida sabiendo que lo condené a una existencia de servicio a fuerzas que la mayoría del mundo ha olvidado que existen. Es el peso del guardián. No solo las ofrendas diarias, sino la culpa de pasar la carga a la siguiente generación, sabiendo que no tienen verdadera elección, no realmente. Porque, ¿qué pasa si el único de la familia que puede ver a los aluxes se niega? ¿Qué pasa entonces? Supongo que pronto lo descubriré. Hasta aquí la historia de Miguel. Me contactó hace 2 semanas diciendo que finalmente habló con su hijo, quien aceptó convertirse en guardián. El ritual se realizó durante la luna llena y aparentemente fue exitoso. Si has crecido en comunidades donde las tradiciones antiguas todavía se practican y conoces el peso de mantenerlas vivas, me gustaría escuchar tu experiencia en los comentarios. A veces las obligaciones que heredamos definen nuestras vidas de formas que nunca elegimos. Que descanses bien esta noche. Lo que voy a contarles ahora me lo envió Marcos, un conductor de autobús nocturno de España. Cuando leí su mensaje tuve que releerlo varias veces para procesarlo. Si trabajas de noche o has tenido encuentros inexplicables en carreteras solitarias, comparte tu historia en los comentarios. Nunca sabemos cuántas personas han vivido algo similar y necesitan saber que no están solos. Lo que Marcos experimentó durante 6 meses en la ruta Madrid-Salamanca lo llevó a renunciar a un trabajo que había tenido durante 15 años. Esta es su historia. Me llamo Marcos y tengo 42 años. Durante 15 años trabajé como conductor de autobuses de larga distancia para una compañía que cubría rutas nocturnas entre Madrid y varias ciudades de Castilla y León. Mi ruta favorita, o al menos lo era la de Madrid a Salamanca. Salía a las 11 de la noche y llegaba alrededor de la 1:30 de la madrugada. Era una ruta tranquila, con pocos pasajeros entre semana,
y me gustaba la soledad de esas carreteras oscuras. Llevo conduciendo desde los 22 años. He visto de todo en las carreteras: accidentes, animales cruzando, tormentas terribles, niebla tan densa que apenas veías a 3 metros. Nunca me asusté de nada. Hasta octubre de 2022. Todo comenzó una noche de martes. Era principios de octubre. Hacía frío pero no llovía. Llevaba solo 3 pasajeros. Una pareja mayor que iba a Ávila y un hombre de negocios que dormía en el fondo del autobús. Eran las 12:15. Estábamos pasando por un tramo especialmente solitario de la A6, rodeados de campos oscuros a ambos lados. Vi algo en el arcén. Al principio pensé que era un animal, pero cuando me acerqué, las luces del autobús iluminaron una figura. Era una mujer, parada completamente inmóvil junto a la carretera. Vestía de blanco, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. No hacía señales de que necesitara ayuda, solo estaba ahí, mirando hacia la carretera. Pasé de largo. Es protocolo de la empresa. No recogemos a nadie en las carreteras, solo en paradas autorizadas. Pero algo en esa imagen me inquietó. ¿Qué hacía una mujer sola, a medianoche, en medio de la nada? Miré por el retrovisor. Seguía ahí, parada en el mismo sitio, mirando en la dirección del autobús. Incluso desde esa distancia, con la oscuridad envolviendo todo, podía ver su figura blanca contra el negro de la noche. Llegué a Salamanca sin incidentes. Dejé a los pasajeros, llené el reporte del día y conduje el autobús vacío de vuelta al depósito. Pensé en la mujer del arcén durante todo el camino de regreso, pero me convencí de que probablemente había tenido un problema con su coche y alguien vendría a ayudarla. 2 noches después, la vi de nuevo. Esta vez era jueves, llevaba 5 pasajeros y pasaba por el mismo tramo de carretera, aproximadamente a la misma hora. Y ahí estaba ella, exactamente en el mismo lugar, con el mismo vestido blanco, el mismo cabello largo, la misma postura inmóvil. El corazón me dio un vuelco. ¿Seguía ahí desde la última vez? Eso era imposible. Habían pasado 2 días. Reduje la velocidad sin querer, tratando de verla mejor. Cuando las luces del autobús la iluminaron completamente, ella giró la cabeza para mirarme. No puedo describir exactamente qué había en su rostro. Estaba demasiado lejos para ver detalles claros, pero había algo en la forma en que me miraba que me puso la piel de gallina. Aceleré y seguí adelante. Esta vez, cuando miré por el retrovisor, ella había desaparecido. El arcén estaba vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Empecé a preocuparme. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a mi esposa Laura lo que había visto. Ella me dijo que probablemente era una prostituta esperando clientes, algo que no es raro ver en algunas carreteras. Pero algo no cuadraba. Las mujeres que trabajan en las carreteras suelen estar cerca de áreas de servicio o lugares con más tráfico. Este tramo era completamente desierto. La siguiente semana, la vi 4 veces, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora, siempre con ese vestido blanco, y cada vez que pasaba, ella giraba la cabeza para mirarme. Empecé a sentir pavor cada vez que me acercaba a ese tramo de carretera. Mis manos se ponían sudorosas sobre el volante, mi respiración se aceleraba. Le pregunté a otros conductores si habían visto algo raro en esa zona. La mayoría me miraban confundidos y decían que no, pero un conductor mayor, Paco, que llevaba 30 años en la empresa, se puso pálido cuando se lo mencioné. Vestido blanco, cabello largo oscuro, ¿en el kilómetro 82? Preguntó. Sí, exactamente ahí. ¿La has visto? Paco no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo preparando un café en la máquina del descanso antes de hablar. Yo la vi hace 20 años, dijo finalmente. Durante 3 meses la vi casi todas las noches que pasaba por ahí. Siempre en el mismo sitio, siempre con la misma ropa. Nunca me hizo nada, solo me miraba, pero una noche se detuvo, como si le costara continuar. ¿Qué pasó? Una noche decidí detenerme. No sé qué me pasó. Fue como si algo me obligara a hacerlo. Abrí la puerta del autobús y ella subió. Sentí que el estómago se me revolvía. Subió al autobús sin decir nada. Se sentó en el primer asiento, el que está justo detrás del conductor. Podía verla por el espejo. Yo llevaba 6 pasajeros esa noche.
Ninguno de ellos reaccionó a su presencia, como si no pudieran verla. ¿Qué hiciste? Conduje. ¿Qué más podía hacer? Ella estaba ahí, sentada, mirándome fijamente por el espejo. No parpadeaba Marcos. Durante todo el trayecto, tal vez 40 minutos, no parpadeó ni una sola vez. Y hacía frío. El autobús tenía calefacción, pero el área alrededor de ese asiento estaba helada. Podía ver mi aliento condensándose. ¿Qué pasó cuando llegaste a Salamanca? Cuando detuve el autobús en la estación, miré hacia el asiento. Estaba vacío. Había desaparecido. Pero en el asiento había agua, como si alguien con ropa mojada se hubiera sentado ahí. Y olía raro, como a tierra húmeda y algo podrido. Paco me miró directamente a los ojos. Mi consejo, Marcos, no te detengas. No importa qué. No pares ese autobús cuando la veas. Y si alguna vez sube, reza para que no sea tu última noche. Después de esa conversación, estaba aterrorizado. Consideré pedir un cambio de ruta, pero me daba vergüenza admitir ante mi jefe que tenía miedo de una mujer parada en el arcén. Sonaría ridículo. Las semanas pasaron y las apariciones continuaron, pero algo empezó a cambiar. Cada vez que la veía, estaba más cerca del centro de la carretera. La primera vez estaba claramente en el arcén, ahora estaba casi en el borde del carril, como si estuviera acercándose poco a poco, y su expresión también cambió. Al principio, cuando giraba para mirarme, su rostro era inexpresivo. Ahora, cuando la iluminaban los faros, podía ver que sonreía, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero definitivamente una sonrisa. Una noche de finales de octubre, algo diferente sucedió. Iba manejando como siempre, acercándome al kilómetro 82 con la tensión usual. Pero esta vez, cuando llegué al punto donde siempre la veía, no estaba ahí. El alivio que sentí fue indescriptible. Tal vez finalmente había terminado. Tal vez lo que fuera que era esa mujer había encontrado paz o simplemente se había ido. Esa sensación de alivio duró exactamente 5 minutos. Escuché un sonido. Un tap, 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 como alguien tocando cristal. Venía de la puerta del autobús. Miré por el espejo lateral. No había nadie afuera. Estábamos en medio de la carretera, viajando a 100 kilómetros por hora. Pero el sonido continuaba. Tap, tap, tap. Uno de mis pasajeros, una mujer joven, me preguntó, ¿oye eso? ¿Alguien está tocando? Así que no era mi imaginación. Otros también lo escuchaban. El sonido se intensificó. Tap, 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 tap. Más fuerte, más insistente. Y luego, entre un tap y otro, escuché algo más. Una voz, apenas un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Déjame entrar. La temperatura dentro del autobús bajó drásticamente. Podía ver mi aliento. Los pasajeros empezaron a quejarse del frío. Subí la calefacción al máximo, pero no servía de nada. Déjame entrar, Marcos. Sabía mi nombre. Esa cosa sabía mi nombre. Déjame entrar y todo terminará. Las luces del autobús comenzaron a parpadear. El motor tosió, amenazando con apagarse. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No podía dejar que el autobús se detuviera. Si nos deteníamos, si esa cosa entraba, aceleré tanto como me atreví. El límite de velocidad era 100, pero empujé el autobús hasta 120. Los pasajeros se quejaron, pero no me importó. Solo necesitaba salir de ese tramo de carretera. El golpeteo continuó durante 10 kilómetros completos. 10 kilómetros de tap, tap, tap y esa voz susurrando mi nombre. Luego, de repente, se detuvo. La temperatura volvió a la normalidad. Las luces se estabilizaron. El silencio regresó. Miré por todos los espejos. No había nada. Estábamos solos en la carretera oscura. Cuando llegué a Salamanca esa noche, mis manos temblaban tanto que apenas pude escribir el reporte. Uno de los pasajeros se acercó antes de bajar. ¿Qué fue eso?, preguntó. ¿Ese frío, esos golpes? No lo sé, mentí. Tal vez un problema eléctrico. Él no me creyó. Podía verlo en sus ojos. Pero asintió y se fue. Después de esa noche, pedí unos días libres. Le dije a mi jefe que me sentía enfermo, lo cual no era del todo mentira.
No dormía bien. Tenía pesadillas constantes con esa mujer de blanco, con su sonrisa y sus ojos que no parpadeaban. Laura estaba preocupada. Me sugirió que viera a un médico, tal vez un psicólogo. Le dije que solo necesitaba descansar. Durante esos días libres, investigué. Busqué en internet noticias de accidentes en ese tramo de la A6. Encontré varias. La carretera tenía un historial largo de siniestros, pero una noticia en particular captó mi atención. Era de 1987. Una mujer de 32 años llamada Elena Montero había muerto en un accidente en el kilómetro 82 de la A6. Según el artículo, estaba esperando ayuda después de que su coche se averiara cuando fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga. Nunca encontraron al responsable. La describen como una mujer de cabello oscuro largo que esa noche vestía una blusa blanca. El artículo incluía una foto borrosa de archivo. Cuando la vi, el corazón casi se me detuvo. Era ella. Sin duda alguna era la mujer que había estado viendo en la carretera. Seguí investigando. Encontré que varios conductores a lo largo de los años habían reportado avistamientos de una mujer de blanco en ese tramo. Algunos se detuvieron para ayudarla y afirmaban que desapareció frente a sus ojos. Otros dijeron que la vieron, pero cuando volvieron al lugar no había nadie. Y había un par de reportes perturbadores de conductores que afirmaban que la mujer había subido a sus vehículos y luego desapareció, dejando el asiento mojado, exactamente como Paco me había contado. Cuando regresé al trabajo una semana después, le dije a mi jefe que necesitaba un cambio de ruta. Inventé una excusa sobre querer horarios diurnos para pasar más tiempo con mi familia. Él no estaba contento, pero eventualmente aceptó. Me asignaron la ruta Madrid-Valladolid que salía a las 6 de la mañana. Pensé que había terminado. Pensé que cambiando de ruta podría dejar todo eso atrás. Estaba equivocado. Una noche, 2 semanas después de cambiar de ruta, Laura me despertó. Eran las 3 de la madrugada. Marcos, hay alguien afuera. ¿Qué? Afuera, en la calle. Hay una mujer parada frente a nuestra casa. Me levanté de la cama con el corazón acelerado. Vivíamos en un barrio residencial tranquilo. Ver a alguien afuera a las 3 de la mañana ya era raro, pero algo en el tono de Laura me puso alerta. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Bajo la luz de las farolas, vi una figura. Una mujer con un vestido blanco y cabello largo oscuro. Estaba parada en la acera frente a nuestra casa, mirando directamente hacia nuestra ventana. Era ella. ¿La conoces?, preguntó Laura. No pude responder. Me quedé paralizado, mirándola. Ella sonrió. Esa misma sonrisa pequeña y perturbadora que había visto en la carretera. Voy a llamar a la policía, dijo Laura, alcanzando su teléfono. No, logré decir. No vendrá a tiempo. ¿Qué? Marcos, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Antes de que pudiera responder, la mujer comenzó a caminar. Se acercó lentamente a nuestra puerta principal. Podía escuchar sus pasos en el silencio de la noche. Tap, tap, tap. Luego escuchamos el sonido de la puerta principal. No de alguien tocando, sino de la manija girando. Intentaba entrar. Laura gritó. Yo corrí escaleras abajo agarrando el bate de béisbol que guardábamos en el armario del pasillo. Llegué a la puerta justo cuando la manija dejaba de moverse. Todo quedó en silencio. Esperé 5 minutos completos antes de atreverme a mirar por la mirilla. La calle estaba vacía. No había nadie. Pero cuando abrí la puerta para asegurarme, encontré algo en el escalón. Era una pequeña mancha de agua, como si alguien con ropa mojada hubiera estado parado ahí. Y el olor, ese olor a tierra húmeda y descomposición que Paco había descrito. Esa noche no dormimos. Laura insistió en que le contara todo. Le hablé de la mujer en la carretera, de las investigaciones que había hecho, de Elena Montero. Al principio no me creyó. Pensó que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa, pero había visto a la mujer con sus propios ojos. Había escuchado la manija girar. A la mañana siguiente llamé a Paco. Le conté lo que había pasado. Vino a tu casa, dijo, con voz sombría. Eso es malo, Marcos, muy malo. Significa que no te va a dejar en paz solo porque cambiaste de ruta. ¿Qué quiere de mí? No lo sé, pero tenés que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué puedo hacer? Habla con alguien que sepa de estas cosas, un cura, un medium,
Alguien. No soy religioso, nunca lo he sido, pero estaba desesperado. Busqué en internet y encontré a un sacerdote en Madrid que supuestamente tenía experiencia con casos paranormales. El padre Esteban. Lo llamé y le expliqué la situación. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente. Lo que describes es un espíritu atormentado. Elena Montero murió de forma violenta e inesperada. El conductor que la atropelló nunca fue encontrado. Nunca hubo justicia. Eso la mantiene atada a ese lugar, a ese momento. ¿Por qué me persigue a mí? Yo no tuve nada que ver con su muerte. Tal vez te ve como alguien que puede ayudarla, o tal vez simplemente te pareces al hombre que la mató. Los espíritus no siempre son racionales, especialmente los que han estado atrapados durante décadas. ¿Cómo hago para que me deje en paz? Tenés que ayudarla a encontrar paz. Necesita que alguien reconozca lo que le pasó, que alguien recuerde. Ve al lugar donde murió, lleva flores, reza por ella, reconoce su dolor y su injusticia. A veces eso es suficiente. Sonaba simple, tal vez demasiado simple, pero no tenía otras opciones. Esa tarde, compré flores blancas. Conduje mi coche personal hasta el kilómetro 82 de la A6. Era la primera vez que volvía a ese tramo desde que cambié de ruta. El sol todavía estaba alto en el cielo, pero aún así sentí un escalofrío cuando me acerqué. Me detuve en el arcén, exactamente donde la había visto tantas veces. Salí del coche con las flores en la mano. El tráfico pasaba a mi lado, indiferente. Me arrodillé en la tierra del arcén y coloqué las flores. Luego, sintiendo algo ridículo pero desesperado, hablé en voz alta. Elena Montero, siento lo que te pasó. Siento que nadie pagó por tu muerte. Siento que te dejaron aquí, sola. No te olvido. Nadie te olvida. El viento sopló, agitando las flores. No pasó nada más. Me quedé ahí 10 minutos, esperando algo, una señal, una presencia, cualquier cosa. Pero solo estaba yo, el viento y el sonido constante del tráfico. Finalmente me levanté y regresé a mi coche. Mientras conducía de vuelta a casa me sentía estúpido. ¿Qué esperaba? ¿Que un fantasma me agradeciera? ¿Que todo mágicamente se resolviera? Esa noche, Laura y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando sobre mudarnos, sobre cambiar de trabajo, sobre empezar de nuevo en otro lugar. Estábamos considerando seriamente dejar Madrid. Alrededor de la medianoche, Laura se durmió en el sofá. Yo me quedé despierto, incapaz de cerrar los ojos. Entonces escuché algo. Pasos, suaves, lentos, venían del piso de arriba. Agarré el bate de béisbol y subí las escaleras con el corazón en la garganta. La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Entré despacio. Ella estaba ahí, de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. A la luz de la luna que entraba por la ventana, podía verla con más claridad de lo que nunca había podido. Su vestido estaba rasgado y manchado. Su piel tenía un tono grisáceo, enfermizo. Y cuando giró para mirarme, vi que sus ojos estaban vacíos. No había pupilas, solo blanco. Abrió la boca para hablar. Su voz era un susurro áspero, como si no la hubiera usado en décadas. Gracias. Parpadeé sorprendido. ¿Qué? Gracias por recordar, por las flores, por reconocer. Elena, he estado aquí tanto tiempo, tan sola, tan enojada. El hombre que me mató, nunca lo encontraron, nunca hubo justicia. Y con cada año que pasaba, me volvía más amarga, más perdida. Sus ojos vacíos me miraban con algo que parecía tristeza. Te vi en tu autobús, noche tras noche. Vi tu amabilidad con los pasajeros. Vi que eras bueno. Y pensé que tal vez vos podrías escucharme, que tal vez vos recordarías que existí. Lo siento, dije sin saber qué más decir. Siento lo que te pasó. No fue tu culpa, pero gracias. Nadie había dicho eso antes. Comenzó a desvanecerse, volviéndose más transparente. ¿Vas a irte ahora?, pregunté. Voy a tratar. Después de tanto tiempo no sé si puedo, pero lo voy a intentar. Gracias, Marcos. Gracias por verme, por reconocer que existí, que importé. Y entonces desapareció. Simplemente dejó de estar ahí.
La habitación se sintió más cálida de inmediato, más liviana. El peso opresivo que no me había dado cuenta que cargaba finalmente se levantó. No la volví a ver después de esa noche. Pasaron semanas, luego meses. Volví a conducir la ruta a Madrid-Salamanca, aunque ahora en turnos diurnos. Cada vez que paso por el kilómetro 82, miro hacia el Arsén. Las flores que dejé hace mucho que desaparecieron, barridas por el viento y la lluvia. Pero a veces, solo a veces, dejo flores nuevas. No por miedo, sino por respeto. Porque Elena Montero existió. Tuvo una vida, tuvo sueños, tuvo una muerte injusta. Y aunque el conductor que la mató nunca fue encontrado, aunque nunca hubo justicia legal, al menos ahora alguien recuerda. Alguien se detiene y reconoce que ella estuvo aquí. No sé si realmente encontró paz. No sé si pudo dejar este mundo y pasar al siguiente. Pero desde aquella noche en mi habitación, no he tenido más encuentros. No más golpes en las puertas del autobús. No más figuras de blanco en la oscuridad. A veces me pregunto si todo fue real o si tuve algún tipo de episodio psicótico extendido. Pero Laura también la vio. Paco me había contado historias similares décadas antes. Y esas flores que dejé en el Arsén, cuando volví al lugar días después encontré que alguien había agregado más flores. Flores frescas que yo no había puesto. Tal vez fue algún familiar de Elena que también visita el lugar. O tal vez fue otra cosa. Todo lo que sé es que ahora conduzco esas carreteras con más respeto. Más consciente de que cada kilómetro tiene su historia, cada curva sus secretos. Y que a veces, los muertos solo necesitan ser recordados. Y ahí termina el testimonio de Marcos. Me dijo que todavía conduce esa ruta y que cada vez que pasa por ese kilómetro específico, siente algo. No miedo, sino una especie de reconocimiento silencioso. Si alguna vez has visto algo inexplicable en una carretera, o si trabajas de noche y has tenido encuentros extraños, compártelo en los comentarios. A veces estas experiencias nos recuerdan que el mundo es más complejo y misterioso de lo que pensamos. Gracias por escuchar. Y si disfrutaste esta historia, suscríbete para más testimonios cada semana. Que tengas un buen viaje, y recuerda, a veces lo que ves en la carretera no siempre es lo que parece. Cuídate mucho.